Hay momentos en los que sientes que no puedes más. No es cansancio físico, es algo más profundo. Una sensación de estar sosteniendo demasiado al mismo tiempo, como si llevaras un peso que nadie más puede ver. Y aún así, sigues adelante, porque no te queda otra opción, porque la vida no pregunta si estás listo, simplemente exige, y tú respondes, aunque por dentro algo esté a punto de quebrarse. Vivimos en una época donde la presión es constante, donde las responsabilidades se acumulan sin pausa, trabajo que no termina nunca, familia que necesita tu presencia, decisiones que no puedes posponer. Y en medio de todo eso, tú tratando de mantenerte entero, tratando de no desmoronarte. Pero hay días en los que la fatiga no es solo del cuerpo, es del alma. Es esa sensación de estar dándolo todo y sentir que nunca es suficiente, de estar resolviendo problemas que nunca terminan, de estar cargando con expectativas que no pediste, pero que de alguna forma se convirtieron en tuyas. Y aquí está lo que casi nadie se atreve a admitir, que la verdadera batalla no es contra las circunstancias, es contra ti mismo, contra esa voz interior que te dice que no vas a poder, que te recuerda cada error, que amplifica cada duda. Es contra la tentación de rendirte, de soltar todo, de decir basta, porque cuando la vida te exige demasiado, lo más fácil es colapsar, lo difícil es mantenerse en pie, con claridad, con propósito, con dignidad. Pero aquí hay algo que muchos no saben, algo que podría cambiar completamente la forma en que enfrentas estos momentos. Y tiene que ver con un hombre que vivió hace siglos, un hombre que tuvo que sostener más de lo que cualquiera debería, que perdió a sus hijos, que enfrentó traiciones, que gobernó un imperio mientras las guerras consumían sus fronteras, y que aún así encontró una forma de mantenerse sereno. No porque fuera especial, sino porque entendió algo profundo sobre la naturaleza de la fuerza. Este hombre era Marco Aurelio. Y lo que descubrió puede transformar la manera en que tú enfrentas tu propia vida cuando todo parece demasiado. Marco Aurelio no nació para ser emperador. Esa fue una decisión que tomó otro, un destino que le fue impuesto. Y cuando finalmente tuvo que cargar con ese rol, no encontró un imperio en paz. Encontró guerras, plagas, hambrunas, conspiraciones. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Y él estaba en el centro de todo, con la responsabilidad de mantener en pie algo que parecía destinado a colapsar. Pero aquí está lo interesante. Marco Aurelio no era un guerrero nato, no era un estratega militar brillante, era un filósofo, un hombre que prefería la reflexión a la acción, la escritura al combate, y aún así tuvo que pasar años en campos de batalla, lejos de su hogar, lejos de su familia, tomando decisiones que afectaban la vida de millones, y en medio de todo eso, escribía. En sus momentos de soledad, reflexionaba sobre lo que significa ser humano, sobre cómo mantenerse entero cuando todo a tu alrededor se desmorona. Lo que escribió no era para otros, era para él mismo, era su forma de mantener la cordura, de recordarse quién era cuando el caos lo rodeaba. Y lo que descubrió en esos momentos de introspección fue esto, que la verdadera fuerza no es resistir desde la rigidez, es sostener desde la flexibilidad interior. Es entender que no puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes decidir cómo respondes. Marco Aurelio perdió a casi todos sus hijos. 9 de ellos murieron antes que él. Imagina eso. El dolor de perder a un hijo es indescriptible. Ahora, multiplícalo. Y añade a eso la responsabilidad de seguir gobernando, de seguir tomando decisiones, de no poder detenerte a llorar porque el imperio no espera, y aún así no se rompió. No porque fuera indiferente, sino porque entendió algo que la mayoría nunca aprende. Y es justo aquí donde empieza la verdadera enseñanza. Marco Aurelio descubrió que la fuerza no es ausencia de dolor. Es la capacidad de sostener el dolor sin que te defina. No es no sentir. Es sentir profundamente y aún así elegir cómo actuar. Él lo expresó de una forma simple pero brutal. Dijo que lo que te sucede
no tiene el poder de destruirte. Lo que te destruye es tu juicio sobre lo que te sucede. Déjame repetir eso. Lo que te destruye no son las circunstancias, es tu juicio sobre ellas, es la historia que te cuentas sobre lo que está pasando. Si te dices que es insoportable, se vuelve insoportable. Si te dices que no puedes más, no puedes más. Pero si te dices que esto es parte de la vida, que es difícil pero no imposible, que puedes sostenerlo aunque sea incómodo, entonces cambia todo. Esto no es pensamiento positivo, no es autoengaño, es una comprensión profunda de cómo funciona la mente humana. Marco Aurelio entendió que el sufrimiento tiene dos capas. La primera es el dolor inevitable, la pérdida, el cansancio, la presión. Eso es real, no puedes evitarlo. Pero la segunda capa es el sufrimiento que tú añades, la resistencia mental, el rechazo a lo que es. La constante pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Esa segunda capa es opcional y es la que te quiebra. Cuando aceptas que la vida te va a exigir cosas difíciles, algo cambia. No es resignación, es claridad. Es entender que ser adulto significa cargar con responsabilidades que no siempre elegiste. Que el dolor es parte del paquete. Que nadie escapa de esto. Y que tu tarea no es evitarlo. Es aprender a sostenerlo sin colapsar. Marco Aurelio lo vivió en carne propia. En las noches frías de las campañas militares, escribía para sí mismo, recordándose que el universo no tiene nada personal contra él, que lo que le sucede no es un castigo, es simplemente lo que es, y que su poder reside en su respuesta, no en cambiar lo externo, sino en mantener su interior intacto. Esto es lo que la psicología moderna ahora llama aceptación radical. Aceptar lo que no puedes cambiar sin rendirte, sin volverse pasivo, sin perder tu capacidad de actuar. Es una distinción sutil pero poderosa. Y Marco Aurelio la vivió en el contexto más extremo posible, gobernando un imperio en crisis mientras su vida personal se desmoronaba. Y aquí está lo que descubres cuando profundizas, que la verdadera fuerza no es hacer más, es ser más. No es acumular logros, es cultivar una estabilidad interior que ninguna circunstancia pueda arrebatarte. Ahora tráelo a tu vida, a tus días sobrecargados, a esas mañanas donde te despiertas y antes de abrir los ojos ya sientes el peso de todo lo que tienes que hacer. Antes, incluso de levantarte, tu mente ya está corriendo, repasando pendientes, anticipando problemas, y en algún lugar de ese ruido mental te preguntas si vas a poder con todo. Aquí está la clave que Marco Aurelio te ofrecería. No necesitas poder con todo al mismo tiempo, solo necesitas poder con este momento, con esta tarea, con esta conversación, con esta decisión. El error es proyectar todo el peso del futuro sobre el presente. Es cargar mentalmente con cosas que aún no han sucedido, que quizás nunca sucedan. Y eso te agota antes de empezar. Marco Aurelio tenía un ejercicio mental simple. Se recordaba a sí mismo que solo existe el ahora, que el pasado ya no tiene poder sobre él, que el futuro aún no existe y que en este instante, en este momento presente, puede sostener lo que sea necesario. No tiene que sostener el año entero, solo este día. No tiene que resolver todos los problemas, solo el que tiene enfrente. Cuando aplicas esto, algo cambia. Dejas de vivir en esa tensión constante de estar siempre preparándote para lo peor. Dejas de cargar con el peso mental de 100 cosas que todavía no requieren tu atención y te anclas en lo único que realmente tienes. Este momento, esta acción, este respiro. Piensa en tu trabajo, en esa sensación de nunca terminar, de que siempre hay más correos, más reuniones, más urgencias. Y la tentación es tratar de abarcar todo mentalmente, de estar pensando en lo que viene mientras haces lo que estás haciendo, pero eso no es eficiencia, es dispersión. Marco Aurelio te diría que hagas una cosa a la vez, con atención plena, con presencia total, y cuando termines, pasas a la siguiente, sin arrastrar la anterior, sin anticipar la que viene. Esto no es solo filosofía,
Es neurociencia básica. Tu cerebro no puede sostener atención plena en múltiples cosas simultáneamente. Cuando intentas hacerlo, lo que realmente haces es fragmentar tu energía. Y esa fragmentación es agotadora. Es la diferencia entre sostener un peso con firmeza y sostenerlo temblando. El peso es el mismo, pero uno te consume, el otro te fortalece. Y luego está tu vida personal, tu familia, tus relaciones, esos momentos donde necesitas estar presente pero tu mente sigue en el trabajo, donde necesitas dar pero sientes que ya no te queda nada. Marco Aurelio enfrentó esto constantemente. Tenía una familia, tenía afectos, pero también tenía un imperio que gobernar. Y aprendió que la presencia no es cuestión de tiempo, es cuestión de atención. Puedes estar 2 horas con alguien y no estar realmente ahí, o puedes estar 10 minutos y estar completamente presente. Y esos 10 minutos valen más. Marco Aurelio entendió que la calidad de tu presencia define la calidad de tu vida. Que no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cómo usas ese tiempo. Si estás fragmentado, todo se siente insuficiente. Si estás centrado, cada momento es completo. Pero aquí hay algo más profundo, algo que casi nadie menciona. Marco Aurelio no solo aprendió a sostener el peso exterior, aprendió a sostener su propia humanidad, sus propios fracasos, sus propias limitaciones, porque lo que realmente te quiebra no es la presión externa, es la presión interna, es esa voz que te juzga, que te dice que deberías ser mejor, más fuerte, más capaz, y esa voz es implacable. Marco Aurelio escribió algo que muy pocos entienden en su totalidad. Dijo que el obstáculo es el camino. No es un juego de palabras, es una verdad profunda sobre la naturaleza del crecimiento humano. Lo que se interpone en tu camino no es una desviación, es el camino mismo. Piénsalo. Cada cosa difícil que enfrentas es una oportunidad de desarrollar algo en ti que no existiría sin esa dificultad. La paciencia no surge en situaciones fáciles. La resiliencia no se cultiva en la comodidad. La sabiduría no aparece sin confusión previa. Marco Aurelio entendió que las cosas que más resistimos son exactamente las que más necesitamos para convertirnos en quienes podemos ser. Cuando tu hijo te desafía, cuando tu pareja no te entiende, cuando tu trabajo te frustra, tu primer instinto es rechazar la situación, pensar que debería ser diferente, que si las cosas fueran como deberían, tú estarías bien. Pero Marco Aurelio te diría que estás viendo esto al revés, que esta situación exacta, con toda su incomodidad, es tu gimnasio emocional. Es donde desarrollas músculo interior. Esto no significa que te guste, no significa que no duela. Significa que dejas de ver el obstáculo como algo que te está impidiendo vivir y empiezas a verlo como parte de vivir, como la materia prima de tu desarrollo. Marco Aurelio enfrentó traiciones de personas en las que confiaba. Pudo haberse amargado, pudo haber cerrado su corazón, pero en lugar de eso, usó cada traición para refinar su juicio, para aprender sobre la naturaleza humana, para fortalecer su discernimiento. Y aquí está lo que descubres cuando aplicas esto. Que no necesitas que las cosas sean fáciles para estar bien. Necesitas ser suficientemente fuerte para sostener lo difícil. Y esa fuerza no viene de evitar el dolor, viene de atravesarlo. De no romperte cada vez que algo no sale como esperabas. Los estudios en psicología sobre resiliencia confirman esto. Las personas más resilientes no son las que han tenido vidas fáciles. Son las que han aprendido a extraer significado del sufrimiento, las que han transformado sus heridas en sabiduría. Marco Aurelio no inventó esto, lo vivió. Y lo que él descubrió hace siglos, la ciencia ahora lo valida. El crecimiento postraumático es real, pero solo ocurre cuando eliges conscientemente no ser víctima de tus circunstancias. Esto requiere algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Requiere que dejes de esperar que la vida sea justa. Marco Aurelio vio morir a sus hijos. Eso no es justo. Pero la justicia no es una ley del universo, es una construcción humana. Y cuando dejas de exigir que el universo sea justo contigo, dejas de estar en guerra con la realidad. Y esa paz interior es el verdadero poder. Ahora bien, hay una diferencia crucial
que Marco Aurelio entendió perfectamente: la diferencia entre resistir y romperse, entre ser fuerte y ser rígido, porque la rigidez parece fuerza, parece control, pero en realidad es fragilidad disfrazada. Lo rígido se quiebra bajo presión, lo flexible se adapta. Marco Aurelio no era rígido, no imponía su voluntad sobre la realidad esperando que ésta se doblara. Hacía lo contrario, observaba la realidad, la aceptaba y entonces actuaba desde esa aceptación, no desde la resistencia. Y eso lo hacía increíblemente efectivo, porque no desperdiciaba energía luchando contra lo que no podía cambiar. Toda su energía iba a lo que sí podía cambiar, su respuesta. En tu vida, esto se traduce en algo muy concreto, en soltar el control sobre cosas que nunca estuvieron bajo tu control. El clima, el tráfico, la opinión de otros, las decisiones de tu jefe, la reacción de tu pareja, el comportamiento de tus hijos. Tú no controlas nada de eso. Y cuando intentas controlarlo, te frustras, te agotas, te vuelves irritable, porque estás peleando una batalla que no puedes ganar. Marco Aurelio te diría que identifiques qué está bajo tu control y qué no, y que enfoques toda tu atención en lo primero: tu actitud, tu esfuerzo, tu intención, tu respuesta emocional, tu elección de palabras, tu decisión de seguir adelante o rendirte. Eso es tuyo. Todo lo demás es del universo. Y cuando dejas de invadir el territorio del universo, algo extraordinario sucede. Dejas de sentirte constantemente derrotado, porque la derrota no viene de las circunstancias adversas. Viene de creer que deberías poder controlarlas y no poder. Viene de la brecha entre lo que esperas y lo que es. Cuando cierras esa brecha, cuando aceptas lo que es sin añadir capas de resistencia mental, la vida sigue siendo difícil. Pero tú dejas de estar en guerra contigo mismo. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de resistirte a la realidad, te vuelves más capaz de cambiarla. No desde la desesperación, sino desde la claridad. Marco Aurelio no se resignó a las guerras, las enfrentó, pero no desde el drama, desde la serenidad. Y esa serenidad le permitía pensar con claridad, tomar mejores decisiones, sostener el peso sin colapsar. Tú puedes hacer lo mismo. En ese momento en que todo parece demasiado, en lugar de añadir drama mental, puedes respirar, puedes reconocer que es difícil, que te sientes cansado, que te gustaría que fuera diferente. Y entonces puedes preguntarte, dado que esto es lo que hay, ¿cuál es mi mejor respuesta posible? No la perfecta, la mejor posible. Marco Aurelio no era perfecto, cometió errores, tomó decisiones equivocadas, pero no se castigaba por ello, se corregía y seguía adelante, porque entendió que la perfección no es el estándar, la integridad lo es. Hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, y cuando fallas, aprender y volver a intentarlo. Hay algo más que Marco Aurelio descubrió en sus años más difíciles, algo que raramente se menciona, pero que es fundamental. Descubrió que tu identidad no puede depender de tus circunstancias, porque las circunstancias cambian. Si eres feliz solo cuando las cosas van bien, entonces tu felicidad es frágil. Si tu paz depende de que otros se comporten como esperas, entonces tu paz es condicional. Y lo condicional no dura. Marco Aurelio construyó su identidad sobre algo que nadie podía quitarle: su carácter, su virtud, su capacidad de responder con dignidad sin importar lo que sucediera. Eso era suyo. Y mientras mantuviera eso intacto, él estaba intacto. Perdió hijos, pero no perdió su carácter. Enfrentó traiciones, pero no perdió su integridad. Gobernó en tiempos de crisis, pero no perdió su serenidad. Esto es radical, porque vivimos en una cultura que te dice que tu valor depende de tus logros, de tu éxito, de tu apariencia, de tu estatus, y eso te convierte en esclavo de lo externo. Marco Aurelio te diría que tu valor no depende de nada externo, depende de cómo eliges ser cuando nadie está mirando, cuando nadie te aplaude, cuando nadie lo nota. Esa es la verdadera fuerza, no la que otros ven, la que tú sabes que tienes.
la que te permite mirarte al espejo y saber que hiciste lo correcto incluso cuando fue difícil, que fuiste honesto incluso cuando mentir era más fácil, que fuiste compasivo incluso cuando el enojo parecía justificado. Esa coherencia interna es tu refugio, es lo que te sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Y cuando vives desde ese lugar, algo cambia en tu relación con el sufrimiento. Ya no es algo que te destruye, es algo que revela quién eres. Cada dificultad es un espejo. Te muestra si tu fuerza es real o es solo fachada, si tu paz es profunda o es solo ausencia de problemas. Y cuando te das cuenta de que puedes sostener más de lo que creías, de que eres más fuerte de lo que pensabas, algo se solidifica en ti. Marco Aurelio no necesitaba pruebas externas de su fortaleza, las tenía internas, y tú puedes cultivar lo mismo, no esperando a que la vida sea más fácil, sino volviéndote más capaz, no pidiendo menos obstáculos, sino desarrollando más recursos internos para enfrentarlos. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti hoy? Para tu vida sobrecargada, para tus responsabilidades que no terminan, para ese cansancio que llevas como una sombra. Significa que tienes una elección que quizás no sabías que tenías. Puedes seguir viendo tu vida como una carga injusta, como algo que te está agotando sin razón, como un peso que no deberías tener que cargar, y esa narrativa te mantendrá en sufrimiento, porque siempre habrá algo que cargar, siempre habrá presión, siempre habrá dificultades. Esa es la condición humana, especialmente la condición adulta. O puedes hacer lo que Marco Aurelio hizo, puedes aceptar que esto es parte del viaje, que ser adulto significa sostener cosas difíciles, que la madurez no es ausencia de dolor, sino capacidad de sostenerlo con gracia. Y desde esa aceptación puedes empezar a construir una relación diferente con tu vida. No una relación de víctima, sino de protagonista. No alguien a quien le pasan cosas, sino alguien que responde a lo que le pasa. Hay una dignidad profunda en eso, una nobleza. Marco Aurelio la tenía y estaba disponible para él no porque fuera emperador, sino porque eligió cultivarla, y está disponible para ti también. La verdadera fuerza, cuando la vida te exige demasiado, no es poder con todo sin sentirlo, es sentirlo profundamente, y aún así no quebrarte. Es permitirte ser humano, cansado, imperfecto, y aún así seguir adelante. No desde la desesperación, desde el propósito, desde la claridad de que esto, exactamente esto, es tu vida y que merece ser vivida con dignidad. Marco Aurelio escribió sus reflexiones para sí mismo. Nunca pensó que alguien más las leería. Y sin embargo, siglos después, sus palabras siguen resonando, porque hablan de algo universal, de la lucha humana por mantenerse entero en un mundo que constantemente te presiona, y de la posibilidad real de lograrlo, no evitando la presión, sino transformando tu relación con ella. Tú no necesitas ser emperador para aplicar esto. No necesitas gobernar un imperio. Solo necesitas gobernar tu mente, tu respuesta, tu narrativa interior. Y cuando lo haces, cuando decides que las circunstancias no tienen la última palabra sobre quién eres, algo fundamental cambia. Te vuelves inquebrantable. No porque no te afecte, sino porque has aprendido a sostener lo que te afecta sin ser definido por ello. Al final, la vida seguirá siendo difícil. No hay forma de evitar eso, pero la dificultad no tiene que convertirse en destrucción. Puede convertirse en fortaleza, en sabiduría, en profundidad. Marco Aurelio lo demostró, y tú puedes hacer lo mismo. Cuando te levantes mañana y sientas ese peso familiar, recuerda esto. Recuerda que no tienes que cargar con todo al mismo tiempo, solo con este momento. Recuerda que el obstáculo no es una desviación, es el camino. Recuerda que tu fuerza no depende de tus circunstancias, depende de tu respuesta a ellas. Y en esos momentos donde sientas que no puedes más, detente, respira y pregúntate qué diría Marco Aurelio. Probablemente te recordaría que has llegado hasta aquí, que has sobrevivido al 100% de tus peores días, que eres más fuerte de lo que crees y que este momento, como todos los anteriores, también pasará. Pero lo que tú elijas ser en medio de él, eso permanece. Esa
es la verdadera fuerza. No espectacular, no dramática, silenciosa, profunda, inquebrantable, y está en ti, siempre ha estado. Solo necesitabas recordarlo. Si esta reflexión resonó contigo, si sentiste que algo de Marco Aurelio te hablaba directamente, hay otro vídeo que podría continuar este camino. Se llama Séneca. ¿Cómo dejar de perder el tiempo con lo que no importa? Porque una vez que aprendes a sostener la presión, el siguiente paso es aprender a enfocar tu energía en lo que realmente vale la pena. Marco Aurelio te enseñó la fuerza. Séneca te enseñará la claridad. Y juntos transforman por completo tu forma de vivir. Nos vemos en el próximo consejo.